Dios te bendiga en este día. Te saluda el pastor Armando Ruiz, pastor de la Tierra Iglesia, el pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla. Estás en el programa Un Consejo de Dios y si quieres puedes escribirme al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Te recuerdo que estamos hoy en el tercer capítulo que estamos viendo de el tercer programa del capítulo 1 del libro de Daniel. Y me gustaría que tomases tu Biblia y que leyeras conmigo a partir del versículo 14 de Daniel, donde vamos a seguir viendo la tercera parte del estudio que llevamos dando. Bueno, pues en el capítulo 1 de Daniel, ahora estamos ya en el versículo 14. Ayer decía de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de Dios, no contaminarse con el mundo, sino comer y beber lo que Dios quería que comiera y bebiera, porque lo dice su palabra. Veíamos en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 29, donde ahí nos dice el Señor que tenemos que comer todo, o que podemos comer todo aquello que dé la tierra, las plantas y todo fruto de los árboles. Y eso es lo que Daniel le rogó a Melsar, el jefe de los eunucos, para que comieran tanto él como sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo luego en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Simplemente les pidió esto. Daniel no quería otra cosa, pero no quería contaminarse con el vino, porque con el vino hay contaminación, con el vino hay enfermedad, con el vino. El exceso de vino puede provocar en nosotros enfermedad, puede provocar ataduras a las personas, puede provocar problemas cardíacos, puede provocar problemas en el estómago. Y ya no digo excederte en el vino, ¿no? Lo que puede llegar, ¿no? Incluso con la comida que comían ellos podía ser carne cazada. Ellos no querían comer esta carne cazada por ellos o presentada a los ídolos de ellos, porque era una carne de animales que era sacrificada a los ídolos de estos pueblos que no conocían la palabra de Dios o que no querían hacer su voluntad. Y era un vino también cosechado, fermentado, con los rituales de ellos, rituales del mundo, lo que simbolizaría para nosotros rituales del mundo. Y ellos no querían comer ni beber nada que no fuera bendecido por Dios y establecido por Dios en su palabra. No querían contaminarse con la carne ofrecida a ídolos, con la carne tocada por hombres que luego lo hacen en la idolatría, y con el vino igual. Y entonces ya estamos en el verso 13, donde les dice, compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la comida que come el rey, y haz después con tus siervos según veas. Y dice el verso 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. 10 días. Un número muy bonito, ¿verdad? Igual que los 10 mandamientos, 10 días. Y al cabo de los 10 días, dice el verso 15, al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos, mira qué dos palabras más hermosas, mejor y más. El rostro de ellos fue mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Esto lo hizo durante 10 días. Y al cabo de 10 días, cuando comparó este hombre el rostro de los jóvenes judíos, de los muchachos judíos que se consagraban a Dios, que comían la comida no ofrecida a ídolos, no la carne que no tanto es bueno para nosotros como la verdura y como la fruta. Y al cabo de los 10 días, el rostro de ellos era mejor y más robusto. Mejor y más robusto. ¿Puedes entender esto? Como no comiendo una carne de calidad, ni un vino de calidad, sino simplemente algo tan sencillo,
como unas legumbres que da la tierra y como agua, simplemente agua que viene del cielo, que es almacenada y que luego es tratada, simplemente con lo que viene de la tierra y lo que viene del cielo, con eso simplemente tenemos de sobra para que nuestro rostro sea mejor y más robusto. ¿Pero por qué? Porque sabemos que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser bueno, siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. Es más apetitoso la comida del mundo, huele mejor, sabe mejor, combina mejor. El vino para muchos, no para mí, porque a mí no me gusta el vino, pero para muchas personas el vino lo prefieren para comer. Yo siempre de toda la vida he comido con agua. Me encanta comer con agua. Desde antes de que conociera a Dios ya comía con agua. Ahora más todavía, ¿verdad? Y el agua no engorda, el agua tiene 0 calorías. Y sin embargo, como lo que da el cielo y como lo que da la tierra es lo mejor para nosotros, ¿verdad? O sea, como todo lo que da el que creó el cielo y el que creó la tierra es lo mejor para nosotros. Qué casualidad más casual, ¿verdad? Y estamos ya en el verso 17 cuando dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjate lo que dice la palabra. A estos 4, no a los demás, porque había 4 entre ellos. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, que leíamos eso en el verso 6? Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. Pero da la casualidad que luego, 10 versículos más arriba, dice: a estos 4 muchachos, a los 4 hebreos de la tribu de Judá, de la descendencia de Jesús, a estos 4 Dios les concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Debemos de entender que los otros muchachos también, los otros compañeros de él, Ananías, Misael y Azarías, les dio Dios entendimiento, conocimiento, inteligencia en lo que era la letra y la ciencia. Pero a Daniel le dio eso que le dio a sus 3 hermanos de la fe y hermanos de pueblo, pero que a Daniel también le dio entendimiento en visión y en sueños, que era lo que a la postre necesitaba el rey Nabucodonosor. Le dio entendimiento y visión. ¿Pero por qué se lo dio? ¿Por qué se lo dio? Si vas al verso 8 tiene la respuesta. Si vas al verso 8 lo vas a entender. Porque fue Daniel, no los otros 3, sino Daniel, el que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y ni con el vino que bebía el rey. Y se lo pidió por favor que no se les obligaran a contaminarse. Salió de Daniel, del joven Daniel, del muchacho Daniel, aquel que su nombre significa Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez, y él quería Dios es mi juez, o otros dicen príncipe de Dios, porque un príncipe es como un juez para un pueblo. Y de ahí venía ese nombre. Y dice el verso 18 que pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. La clave de Daniel estaba en que no quiso contaminarse. El rey habló con ellos, dice el verso 19, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No se hallaron entre todos ellos otros como estos 4 jóvenes de Dios. Así pues permanecieron al servicio del rey. Permanecieron al servicio del rey. Dice el verso 18, pasados pues
los días, como dando a entender, pasando pues los 3 años que tenían que estar estudiando. Y los 3 años comiendo legumbres, porque los primeros 10 eran a prueba, el resto ya, como su rostro era mejor y más robusto, como hemos leído ya en el verso 15, que el resto de los otros muchachos ya le dejaron comer esa comida, la comida que Dios quiere que coma su pueblo, junto con el pescado, ¿verdad? Que tan bueno es también para nosotros, porque el Maestro Jesús nos enseñó también a comer pescado, ¿verdad? Porque Él comía pescado con sus apóstoles, antes y después de resucitar, ¿verdad? Entonces dice el verso 19, el que hemos leído, que no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel. Así que cuando ellos fueron probados, dice la palabra que permanecieron al servicio del rey. Permanecieron al servicio del rey. O sea, lo que era necesario o por lo que habían sido estos jóvenes llamados, ¿verdad? Y preparados durante estos 3 años. Y dice luego el verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fíjate, 10 días, 10 veces. 10 días, 10 veces. Ese es el número perfecto de Dios. 10 días, 10 veces, 10 mandamientos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló no 1, ni 2, ni 3, ni 4, no, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Por qué? ¿Por qué de todo esto? ¿Por qué 4 hombres judíos en el mundo, trabajando para el mundo, sirviendo al mundo, son 10 veces mejores que los otros muchachos restantes? ¿Por qué? ¿Por qué son 10 veces mejores? ¿Qué han hecho para ser 10 veces mejores? ¿Qué galardón han obtenido? ¿Qué han estudiado para ser 10 veces mejores? ¿De dónde han salido para ser 10 veces mejores estos muchachos? ¿Dónde han estudiado? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién es su familia? Para que sean 10 veces mejores. ¿Quieres la respuesta? La tienes en el verso 8. Porque no se contaminaron. Porque pidió que no se le obligara a contaminarse. Por eso tú que me oyes en este día, no te contamines con lo que el mundo te ofrece, no te contamines con el tabaco, con las drogas, con el alcohol. No te contamines con el vicio, no te contamines con la pornografía, no te contamines con las mujeres que no se cubren su cuerpo como es debido. No te contamines con mujeres que no son mujeres de Dios. No te contamines con mujeres que no conocen a Dios. No te contamines con amigos que no conocen a Dios. No te contamines con conocidos que desprecian la voluntad de Dios. No te contamines con gente que no tienen a Dios en sus vidas, que no leen la Biblia, que no se congregan en las iglesias, que no buscan el rostro de Dios. Sé como Daniel, para que seas 10 veces bendecidos con respecto a tus compañeros en el instituto, en el trabajo, en el colegio, en el lugar donde estés. No te contamines con el mundo, para que Dios te bendiga y para que Dios te prospere y para que Dios esté contigo siempre. Aprende de Daniel, aprende de él.